Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Vamos a iniciar entonces con la clase. Eh, ya todos me están allá viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando con el archivo que les envié la primera clase. Sí, es con este archivo vamos a seguir trabajando hoy. El tema para hoy va a ser macros en Excel. La clase pasada creo que hicimos unos 2 macros sencillitos, ¿sí? La idea es que hoy practiquemos nuevamente durante el transcurso del día, de la jornada de la clase, vamos a practicar la realización de otros macros para que ustedes puedan adquirir la habilidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a crear un macro para cada país. ¿Listo? ¿Esto con qué fin lo hacemos? Con el fin de que ustedes aprendan a crear un macro, se acuerden, después lo puedan. Después de que hagamos eso, les voy a enseñar de una manera más sencilla de cómo podemos con un solo macro, sin necesidad de crear uno para cada país, con un solo poder crear lo de todos los países. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar la columna país de origen. Vamos a traerla para acá. Eso con el fin de que ustedes tengan una lista clara de cuántos países hay. Le damos clic derecho y lo pegamos sencillamente. Ok, acá vamos a seleccionar nuevamente mis campos. Lo que voy a hacer es poder quitar los repetidos. Entonces venimos acá en la pestaña datos y acá aparece una que dice quitar duplicados. Sí, está ahí al ladito de una que tiene como una X, ahí como tres rectángulos y una X. Le damos clic sobre ese rectángulo. Y ahí nos va a preguntar que si seleccionamos el encabezado país de origen, le decimos que sí y aceptar. Entonces ahí me va a mostrar cada uno de las ciudades o de los países, perdón, que tenemos y ya no nos van a aparecer duplicados. Bueno, seguidamente van ustedes a copiar nuevamente, copian el encabezado, yo ya lo tengo copiado acá, lo pegan y vamos a empezar a crear así nuestro macro. Entonces, para crear un macro, nuevamente voy a repetir, vamos a hacer varios para que ustedes puedan realizarlos. Entonces voy a crear el macro de China, que me muestre todos los artículos y los productos de China. ¿Cuáles son los pasos? Nos ubicamos primeramente, puede ser o acá por la pestaña vista, ahí aparece macros, o utilizan la pestaña programador, que la clase pasada la estábamos utilizando. Yo lo voy a hacer acá por la pestaña programador. En la parte izquierda dice macros. Voy a abrir acá, ahí veo que tengo uno de USA y uno de Delete. Ahorita voy a eliminar bueno, dejémoslo ahí, ahorita lo hago. Entonces voy a crear un nuevo macro. Entonces en la parte derecha dice grabar macro. Le vamos a darle clic en grabar macro y nos aparece el nombre de macro. Recordemos que en el nombre del macro no puedo tener espacios en blanco. Entonces vamos a dejarlo así como aparece China. Ahora aquí donde aparece el método control es por si yo quisiera una combinación de unas teclas con el teclado, con el control J, control K. Recuerde que no podemos utilizar de pronto los control que utiliza Excel, por ejemplo, control C para copiar, control V para pegar. Sí, eso no se pueden utilizar por cuestiones de que nos va a generar como una interferencia con el comando que ya trae predestinado Excel y no nos va a funcionar. Entonces vamos a dejar vacío por el momento este espacio del control. Entonces acá guardar macro en este libro para que se ejecute en este documento. ¿Sí? Si yo quiero llevarme ese documento para otro computador, pues
voy a poder ejecutar ese macro. Descripción podemos colocar, me muestra los artículos ahora. La descripción tampoco es obligación colocársela, ¿sí? Pero si yo lo coloco, me sirve para qué, para acordarme de qué se trataba ese macro. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Y ahí ya tenemos el macro que empieza a grabar. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? En el país de origen voy a colocar la palabra China. Y voy a repetir los pasos de la clase anterior. Con eso estudiamos, repasamos, venimos a datos, avanzadas, copiar a otro lugar, seleccionamos el rango de la lista. Entonces, aquí volvemos nuevamente a la hoja 1, volvemos y seleccionamos el rango de la lista. Recuerden que si tienen el nombre de la base de datos ya creada, pues en lugar de seleccionarlo le van a dar el nombre. Y acá vamos a seleccionar mis criterios. En este caso sería la sección, incluyendo el nombre del país. Ahora, ¿dónde lo voy a copiar? Voy a decirle que todos mis macros los voy a copiar a partir de la fila 5 hacia abajo. O sea, todos van a quedar en el mismo lugar. Y le doy clic en aceptar. Pues hasta ahí, ya hice mi macro. Ahora, ¿qué hago? Voy a detener la grabación. Vengo al programador y le digo detener la grabación. Entonces, hasta ahí ya creé mi macro. Ahora, yo creé otro macro que se llama borrar. ¿Qué hace ese macro borrar? Yo lo llamé delete. Lo ejecuto, mire, lo que hace es que me borra la información del macro que acabé de crear. Voy a ejecutar el nuevo macro, el macro que yo creé que fue el de China. Digo ejecutar y ahí me lo muestra. Entonces voy a explicarles cómo se crea un macro para borrar. Entonces, para crear el macro para borrar, ese es más sencillo todavía. Entonces, ¿qué hago yo? El primer paso siempre, recordemos que lo primero siempre es venir aquí al programador y darle grabar macro. Acá le voy a dar el nombre, entonces lo voy a llamar borrar. En este libro, control, voy a dejarlo vacío, descripción, si quiero puedo escribir, me borra la información en la hoja. Listo, y le doy clic en aceptar. ¿Qué hace este macro? Sencillamente selecciono abajo del encabezado y voy a borrar hasta por acá. ¿Cómo borro? Vengo acá a inicio. En inicio, en la parte derecha hay un borradorcito. Lo seleccionamos ahí, le damos un clic en la pestañita que aparece y aparece ahí borrar todo. Entonces, después de que esté ahí sobre el botón borrar todo, le hago un clic y me borró toda la información que tenía. Entonces ya el macro quedó listo. Ahora, ¿qué hago? Vengo nuevamente a detener la grabación. Vengo al programador y le digo acá en el botón de detener grabación. Detenemos la grabación. Entonces ya creo listo mi macro. Ahora voy a ejecutarlo. Entonces voy a ejecutar mi macro. Vengo acá a macros. Voy a ejecutar el macro de USA, por ejemplo, que yo ya lo creé ahorita. Voy a ejecutar. Ahí me muestra el de USA. Ahora voy a ejecutar el macro de borrar. Vengo a macros, le hago clic en borrar y le digo ejecutar y él me borra la información. Entonces, ¿qué tarea van a hacer ustedes ahorita? Van a crear un macro para cada país, uno para Japón, uno para China, uno para España, uno para Italia, uno para Marruecos, para USA, Suecia, Francia, Taiwán, Japón y Turquía. Ahora, voy a mostrarles otra manera de cómo ejecutar los macros sin necesidad de ir acá a macros, buscarlo y ejecutarlo. Lo vamos a hacer utilizando un botón. Entonces, venimos acá en la parte del programador. Acá, ustedes ven ahí como una especie como como un maletincito, ¿sí?
en ese maletincito vamos a darle clic en insertar. Entonces ahí me van a aparecer dos controles de formulario. El de arriba dice control de formulario y abajo dice control ActiveX. Entonces, para nuestro caso, vamos a ejecutar el primero que dice controles de formulario. Entonces, repito nuevamente. Programador, pestaña programador. Venimos al maletincito. Ahí aparecen como unas herramientas. Le damos insertar y el primero que dice control de formulario, de la parte izquierda, dice botón control de formulario. Le vamos a dar un clic izquierdo. Le voy a dar un clic izquierdo. Ahora, con el clic oprimido en mi mouse, arrastro el botón y lo suelto. Entonces, él me va a decir que asigne un macro. Yo le digo, bueno, quiero que me asigne un macro al macro de China. O lo puedo hacer al de Estados Unidos o al de borrar. Entonces voy a iniciar con el de China, le digo aceptar y ahí me aparece botón 1. Entonces yo, ¿ahora qué hago? Me ubico sobre el botón, le doy un clic izquierdo sobre el botón y con la tecla suprimir borro y ahí voy a colocar, creo que fue el de China que seleccioné, y ahí le voy a colocar el nombre de mi macro. Entonces coloco ahí China. Entonces me ubico fuera del botón. Ahora si le hago clic en el botón, ahí me muestra mi macro de ¿qué? De China. Voy a repetir el mismo proceso para crear el macro, el botón para borrar. Entonces nuevamente venimos a la pestaña programador, venimos a la cajita de herramientas, le damos clic en insertar, seleccionamos el primer botón en la parte superior izquierda que dice botón control de formulario, le damos un clic izquierdo, vengo y le hago clic y mantengo oprimido el ratón mientras arrastro, suelto y voy a seleccionar el otro macro, voy a llamarlo a este borrar, le doy clic en aceptar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Le voy a cambiar el nombre. Entonces ya no se va a llamar botón 2, sino se va a llamar borrar. Ahora voy a ejecutar, el último paso sería ejecutar el macro. Entonces le hago un clic, me lo borra, le hago un clic en China, me muestra lo de China y lo borra. Entonces de esa manera voy a seguir creando los otros botones. Le hago nuevamente clic en insertar, ingresamos acá al control de formulario, botón de control de formulario, seleccionamos, arrastramos el botoncito y aquí voy a seleccionar el de USA y le digo aceptar. Último paso, le damos un clic, borramos lo que aparece ahí y vamos a colocarle USA. Entonces ahí ya tengo cuántos macros. Tengo 3. Voy a darle borrar, me borra, voy a escribir el de USA, me muestra lo de USA, voy a borrar y escribo lo de China. Siempre pues acá es importante borrar antes de escribir el otro formulario, porque si no me puede aparecer un error porque no borré. Entonces acá, en este caso, debemos siempre borrar antes de ejecutar cualquier formulario. Entonces, borramos primero y después ejecutamos el macro. Ok, entonces voy a explicar nuevamente cómo crear el país, cómo crear el macro del país para los que acabaron de llegar. Entonces, recordemos que acá ya lo que hicimos fue sacar, copiamos acá, los pegamos acá y acá en el menú datos, después se selecciona, le quitamos los duplicados. Después de que tenemos los duplicados, tenemos los nombres de todos los países. Entonces voy a hacer, por ejemplo, el macro de Italia. Vengo a la hoja 2 y lo primero que hago es venir al programador y empezar a grabar mi macro. Acá le voy a colocar el nombre
Italia. Listo, le damos colocamos acá en este libro, vamos a darlo sin descripción, vamos a darle a aceptar y lo siguiente que hacemos es colocar el nombre del país, entonces voy a llamarlo Italia. Ahora, ¿qué hacemos después? Veníamos a datos y veníamos a filtros avanzados. Colocábamos copiar a otro lugar, veníamos a la hoja 1, bueno, nos ubicamos primero en el rango de la lista, venimos a la hoja 1, seleccionamos mi base de datos, mi rango de la lista, vamos al rango de criterios, borramos nuevamente acá, seleccionábamos mis criterios y finalmente le decíamos que lo copiáramos dijimos que de la fila 5 hacia abajo. Todos los macros se van a copiar en el mismo lugar y le damos clic en aceptar. Pues ahí me traje el macro de Italia. Ahora, ¿qué hacemos? Ya detenemos la grabación, es decir, venimos al programador y detenemos mi macro. Le damos clic en detener grabación. Ahora, ¿qué hacemos? Insertábamos el botón con el macro. Entonces veníamos nuevamente al programador, a la cajita de herramientas donde dice insertar, le damos un clic, seleccionábamos el primer botoncito donde dice botón de control de formulario y acá nos ubicamos y seleccionamos Italia. Le damos clic en aceptar, le damos un clic al interior, borrábamos, se dice el botón y vamos a colocar el nombre del país, Italia. Clicamos afuera, borramos, ejecutamos el de Italia, ahí se nos muestra, borramos, ejecutamos el de Estados Unidos, borramos, ejecutamos el de China. Entonces de esa manera vemos cómo todos los macros se crean y ya yo los puedo utilizar para hacer mis consultas de una manera mucho más rápida a través de un macro. ¿Preguntas hasta acá? Hay muchos... No, señor. Ok, está todo entendido. Entonces, ahora les corresponde el grupo, el turno a ustedes para que empiecen ustedes voy a darle unos minutos, por ahí una media horita yo creo, para que ustedes empiecen a crear todos sus macros. Entonces, ¿cuántos deben crear? Ya saben, uno para cada país. Y los van a crear y aquí van a crear todos sus botoncitos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a explicarles cómo crear el macro en Excel utilizando listas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar arriba del encabezado. Vámonos aquí a la hoja 3. Voy a copiar acá el encabezado. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es coger la pestaña, vamos a escoger la columna donde está el país de origen, la columna D. Copiamos, vamos a pegarla por acá en otro ladito. Y la pegamos. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar los repetidos. ¿Cómo lo hacemos? Acá en la pestañita, vamos a buscar la pestaña datos y donde están los tres rectángulos, vamos a darle clic ahí, la parte superior, quitar duplicados, le damos clic en aceptar, entonces ahí ya tengo ya filtrado mis países que no están repetidos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionarlos, venimos a la pestaña Fórmulas, vamos a darle clic en Administrador de Nombres de Dominios y vamos a darle clic en Nuevo. Entonces vamos a colocarle ahí País de Origen, vamos a llamarlo acá País. Le damos clic en Aceptar, ahí ya nos queda guardado.
Vamos a cerrar. Ahora, ¿qué hacemos? Venimos a la hoja 3 donde estamos trabajando y en este campo vamos a insertar la lista. ¿Cómo la insertamos? Venimos al menú datos. Vamos a darle clic en la parte de abajito donde dice validación de datos. En permitir vamos a seleccionar donde dice lista. En origen vamos a colocar el símbolo igual y después colocamos el símbolo de, colocamos el nombre del país, que es el nombre de la lista. Vamos a aceptar y ahí vemos que ya me aparece la lista con cada uno de los países. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a entrar a la pestaña programador y vamos a crear nuestra macro. Vamos a darle clic en grabar macro. El nombre de macro 1 vamos a llamarlo países, que me va a listar todos los macros de los países. Le doy clic en aceptar. Entonces ya está grabando mi macro. Después vamos a proceder a ir a la pestaña datos. Seleccionamos donde dice avanzados. Le damos clic donde dice copiar a otro lugar. En rango de la lista venimos a la hoja 1. Seleccionamos todo mi rango de la lista, mi base de datos. El rango de criterios, le damos clic ahí en esa casilla y vamos a seleccionar mi rango de criterios. Donde dice copiar, vamos a utilizar de la fila 6, puede ser hacia abajo. Le damos clic en aceptar. Entonces vemos que ya mi macro ya quedó listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a finalizar la grabación del macro. Venimos al programador y le damos detener grabación. Entonces ya hicimos mi macro. Ahora vamos a insertarle un botón para poder ejecutar el macro. Entonces venimos en la pestaña programador, insertar, seleccionamos el botón de comando. Recuerden que es el de acá arriba. Control de formulario. Seleccionamos y vamos a agregar por acá el botoncito. Y ahí vamos a seleccionar mi macro que acabé de crear, que lo llamé países. Le doy a aceptar. Y aquí le voy a cambiar el nombre, voy a llamarlo países. Le hago un clic afuera y ahí ya quedó listo. Entonces vamos a ejecutar el macro. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, para España. Le voy a ejecutar países. Y ahí me muestra los de España. Ahí faltaría de pronto crear otro macro de borrar para que me borre toda esta información. Porque si yo cambio, por ejemplo, acá a otro país, USA, que tiene menos registros, me van a quedar también los de España. Se me quedan ahí los espacios de los de España. Lo ejecutamos Taiwán. Ahí me queda el de Taiwán. Ok, USA. Ok. Listo, entonces eso es todo.